Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Que da que pensar. A pesar de que no suele estar en la agenda de los debates intelectuales ni de los temas prioritarios de los profesionales de la cultura. Da que pensar no solo porque afecta a algunos individuos del conjunto social, sino porque tiene una dimensión colectiva con implicaciones en múltiples niveles: políticos, económicos, jurídicos, industriales, educativos y sociales. Es lo que puede denominarse un fenómeno global, que tiene muchas consecuencias y dependencias y que afecta a un conjunto de esferas de la vida social y colectiva que, a priori, son muy lejanas de la actividad deportiva. Desde hace años, antropólogos, sociólogos y filósofos de la cultura abordan el estudio de este fenómeno cuyos efectos han crecido exponencialmente en las sociedades más modernas del mundo. Resulta imposible comprender, a fondo, la anatomía y la fisiología de nuestras sociedades sin la variable del deporte, pues este afecta al modo de producción, de consumo, de relación y de organización del tiempo y del espacio de colectividades cada vez más notables. El efecto que tienen algunas modalidades deportivas, como el fútbol en Europa o, por ejemplo, el baloncesto o el béisbol en Estados Unidos, tanto en la vida pública como en los medios de comunicación social, es ingente. Cuando tienen lugar determinados acontecimientos deportivos, se paralizan las ciudades, se movilizan las fuerzas de seguridad, se altera la agenda informativa, se suspenden todo tipo de actos y de rituales paralelos. Toda la atención ciudadana se concentra en esa actividad deportiva, de tal modo que acaba convirtiéndose en la categoría fundamental de la actualidad y eclipsa otros eventos que, probablemente, tienen mucha más relevancia política, económica, científica o social para el conjunto de la ciudadanía. Muchas personas, directa o indirectamente, viven del deporte, del mundo que envuelve a la actividad deportiva. Forman parte de esa tupida red de proveedores, de vendedores, de comerciales y de administradores que acompañan la actividad deportiva. Con lo que se puede afirmar que no se trata de un fenómeno minoritario o reservado a ciertas élites sociales, económicas o culturales, como podía pasar en la primera mitad del siglo XIX en algunos países europeos. Estamos hablando de un fenómeno popular y global, que atañe a millones de seres humanos en el mundo y que genera un gran mercado y una gran audiencia, que desata todo tipo de emociones y de oscilaciones en el mercado global, que afecta la dinámica y los movimientos del cuerpo social. Se puede, pues, definir como un fenómeno de masas, como un fenómeno mediático y, también, como un fenómeno de gran trascendencia económica. Pero nuestro objetivo, en este libro, no radica en evaluar cuánta riqueza material se genera a través del deporte, cuántos puestos de trabajo se crean, directa o indirectamente relacionados con esta actividad humana, cómo afecta al Producto Interior Bruto de una nación, sino pensar por qué el deporte suscita tal atracción, por qué fascina a tantas masas humanas y de tantos lugares distintos, por qué despierta pasiones de tan gran calado y por qué se ha convertido en un fenómeno global. En los estadios y en las canchas deportivas se llora, se gime, se grita, se jadea, se sufre, se goza. Los espectadores se enfurecen, se indignan, se enfadan, se pelean, se insultan, se desesperan, se alegran, se entristecen. En definitiva, se ponen en movimiento un mar de emociones y de pasiones. No es, pues, un tema baladí. También lo más cretino y mezquino de la condición humana se pone en funcionamiento en tales circunstancias. La violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, el sectarismo y, evidentemente, el fanatismo en su versión deportiva y el fundamentalismo. El deporte de masas canaliza también lo más tóxico de la sociedad. Cuando uno se acerca intelectualmente al fenómeno deportivo, observa dos tipos de roles fundamentales: el rol de actor y el del espectador. Algunos seres humanos desarrollan ambos roles. Practican un deporte y, además, gozan contemplando a otros que lo practican. Pero no siempre se da esta simultaneidad. El deporte atrae tanto al actor como al espectador.
¿Qué facetas de la persona se activan cuando uno desempeña el rol de espectador? ¿Por qué el deporte despierta la pasión de tantas personas en el mundo? ¿Qué sienten en un acontecimiento deportivo? ¿Qué experimentan cuando lo siguen a través de los medios de comunicación social? ¿Por qué modifican su agenda, sus hábitos cotidianos y sus costumbres para poder ver un partido o para poder asistir a un evento deportivo? ¿Por qué renuncian a otras actividades de ocio para poder asistir a un partido de su equipo preferido? Desde el punto de vista del espectador, entra en juego la necesidad histórica de tener ídolos, héroes y mitos a los que admirar y, en algunos casos, venerar y endiosar. El gran vacío existencial entre la población provoca que muchos ciudadanos mitifiquen a alguien para identificarse con él y convertir a esa persona en su modelo. El ser humano es un ser social que anhela pertenecer a un grupo. El hecho de ser seguidor de un equipo o fan de un deportista alimenta esta característica humana y redime a la persona de su soledad. Otro aspecto que hay que tener en cuenta como espectador es que el deporte es sentimiento y pasión, lo cual provoca que se despierten y afloren sensaciones diferentes a las que se viven en el día a día. Las personas nos olvidamos frecuentemente de lo que nos dicen o de lo que vemos, pero nunca de lo que sentimos. El deporte es, en ese sentido, como la música, una de las actividades que de mayor manera logran influir en el estado anímico de las personas, razón por la cual tiene esa increíble capacidad de transformar la vida de las personas que lo contemplan como espectadores. Una urdimbre de preguntas puede uno formularse cuando presta atención a la figura del actor. ¿Por qué tantas personas sienten la necesidad de practicar deporte? ¿Qué experimentan cuando realizan esta práctica? ¿Qué intentan alcanzar a través de ella? ¿Por qué renuncian a aspectos importantes de su vida para desarrollar su actividad deportiva? Desde el punto de vista del actor, las razones para practicar deporte son múltiples, pero quizá la que está en la base de todo es que es la única actividad en la cual se pone en funcionamiento al mismo tiempo la parte física, la mental, la emocional y la espiritual de la persona. Esta combinación provoca una reacción que se refleja en una especie de adicción a seguir practicando el deporte que a uno le gusta. Sería un error tratar de responder a todo este abanico de preguntas de un modo unilateral. El deporte es un fenómeno multidimensional y poliédrico y, por lo tanto, existe una urdidumbre de motivaciones tanto en el espectador como en el actor. Hay quien lo practica para liberar las tensiones de la vida cotidiana. Los hay que solo buscan mantener su estado de salud o mejorarlo. Otros practican deporte para exhibir su fuerza, su destreza, para salir del anonimato y ser reconocidos en su pueblo, en su ciudad, en su grupo de iguales, o aspiran a ser significativos en su entorno. Los hay que buscan superarse a sí mismos, trascender sus propios límites. Estas motivaciones, además, no son excluyentes ni merecen, todas ellas, la misma cualificación moral. En muchos casos, son incluyentes. A veces, se confiesan públicamente. Otras veces, permanecen en el terreno de lo inconsciente. Los hay que se ejercitan físicamente, contra su voluntad, por pura prescripción facultativa, ya sea para paliar los efectos de una vida sedentaria y de una alimentación desordenada, o para mejorar su vida cardíaca y su masa muscular. Otros buscan en el deporte un modo de establecer vínculos, de conocer a personas, de ensanchar su red social y socializarse. También los hay, en cambio, que lo practican para aislarse del mundo social, para encontrarse consigo mismos, para paladear el sabor de la soledad y olvidarse de la muchedumbre. No deja de ser significativo que la misma actividad pueda cumplir fines tan opuestos según el ejercitante, pero el deporte tiene esta naturaleza paradójica y ambigua. Lo que aparentemente es tan simple como un hombre corriendo, una mujer andando o un veterano pedaleando, obedece a intenciones muy diferentes.